Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva era de A Libro Abierto, este programa que comenzó hace ya varios años en Radio María y que ahora con Agape Libros estamos presentando en esta nueva modalidad virtual y en el que nos dedicamos a lo que más nos gusta, que es el mundo de los libros. A eso apuntamos. Tratamos de difundir libros que pueden ayudar, que pueden hacer mucho bien. Los libros que en el fondo nos dedicamos a hacer y a compartir. Así que bueno, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un libro con un título muy sugerente y creo que muy apropiado para estos tiempos en particular. Estoy hablando de La esperanza es un camino, de José María Recondo, que nos acompaña en este encuentro, en esta reunión virtual. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Gustavo, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por regalarnos este tiempo, compartir este tiempo con vos para charlar de este libro, La esperanza es un camino, que es el tercero que editamos contigo, ¿verdad? No es el tercer libro tuyo, creo que cronológicamente es el primero, ¿no? En realidad salió un libro antes que era Ajá, una colaboración. Yo tuve una colaboración en un libro colectivo que publicó sí, el CELAM sobre formación sacerdotal. correcto. Y después, en realidad, se publicó antes, creo que también, o casi contemporáneamente al de la Esperanza, mi libro sobre la oración, el camino de la oración. Siempre el camino está presente, Ese es verdad. porque me parece que la vida es un camino y son además estas realidades, tanto la oración como la esperanza, que uno nunca termina de aprender y agotar. Entonces siempre uno está en camino. Antes había salido el libro sobre la oración. En realidad fue curioso porque se publicó primero en francés, la versión francesa, después tomó Agape, no, después la italiana y después Agape tomó la versión española, que tenía una impresión casera, digamos, en España, pero Ujú. el primero que lo publica en castellano es Agape, ¿no? Así que sí, Ese fue, exactamente, ese fue el primero que nosotros publicamos, El Camino de la Oración en René Guayón. Luego publicamos de José María, Aprendiendo a Amar como Pastores, que es un libro dedicado específicamente a la espiritualidad sacerdotal. Y ahora, luego de la publicación que hizo Narcea en España de La esperanza es un camino, adquirimos los derechos para publicar en Argentina y editar en Argentina esta obra que hoy estamos presentando. Y decía al comienzo que me parece que es apropiada o viene por lo menos muy oportuno en este momento litúrgico, si querés, ¿no? La esperanza es uno de los ejes del Adviento y también, ¿por qué no decirlo desde el punto de vista del contexto que está viviendo nuestro país, ¿no? Más que nunca nos hace falta la esperanza, creo yo. Así que eh, vamos a dedicarnos, si les parece, primero a presentar un poquito a José María. Me gustaría que nos cuentes a todos los que estamos presentes en modo virtual, ¿quién sos vos, José María? Brevemente, contanos de tu persona. Bueno, yo soy sacerdote de la diócesis de Morón, nací en Buenos Aires, soy sacerdote voy a cumplir dentro de 3 días 44 años de vida sacerdotal, así que un largo recorrido, 67 de Ujú. edad tengo, así les ahorro las cuentas, y pues, más de uno debe estar haciendo el cálculo. Y a lo largo de todo este recorrido de vida sacerdotal, he hecho un poco de todo.
porque fui 3 veces párroco, pero también estuve mucho tiempo dedicado a la formación sacerdotal, también de alguna manera a la formación de la vida consagrada, porque fui confesor de más de una comunidad de religiosas, tanto de vida activa como contemplativa, ¿no? Pero me dediqué más a la formación sacerdotal, fui 14 años rector del seminario de mi diócesis, antes había sido vicerrector y director espiritual y director de estudios, o sea que ya tenía una dedicación previa, ¿no?, a la formación. En aquel tiempo, en ese periodo, largo periodo que fui rector del seminario, también colaboré tanto en la OSAR, la Organización de Seminarios Argentinos, como en la OSLAM, que es la Organización de Seminarios Latinoamericanos, donde durante unos cuantos años di cursos para formadores, ¿no? Y bueno, y terminado ese periodo, largo periodo dedicado a la formación inicial, cuando yo creí que iba a aterrizar ya de manera estable en una parroquia, y empecé en una parroquia muy, muy grande, digamos, de mi diócesis, pero un año después me pidieron otro servicio que fue el encargarme del ser rector de la Iglesia Argentina en Roma y del Colegio Sacerdotal Argentino en Roma. Es decir, es un lugar en donde viven, hay una comunidad sacerdotal de unos 15 más o menos, había sacerdotes argentinos de distintas diócesis del país que van a Roma a hacer estudio de posgrado. Entonces yo era responsable de esa comunidad sacerdotal y también de la Iglesia Argentina. Esos años fueron muy fecundos para mí en la posibilidad de dedicarme a escribir. De ahí, en ese periodo, digamos, ¿no? De ese periodo surgen varios libros. Uno es este. Eh, y, y bueno, y actualmente sigo dedicado a la formación, pero a la formación más bien permanente, a través de talleres y retiros que doy. Yo viajo bastante por Argentina y por Latinoamérica, dando talleres y retiros para talleres de oración y retiros para sacerdotes y religiosas, seminarios. Cuando puedo sigo escribiendo, y soy director de la revista Pastores, que es una revista que ya tiene casi 30 años, hecha por curas, nació en la Argentina y es un milagro, sigue viva, se autoabastece, se autogestiona, y es justamente son cuadernos para la formación permanente de los sacerdotes, ¿no? Bueno, y termino. Actualmente también tengo una pequeña parroquia de barrio, soy párroco allí y me la dieron pequeña justamente para que pudiera ir y venir y tener más eh, eh, Libertad libertad, de ¿no? movimiento, claro. Y también soy capellán del Hospital Municipal de Morón, ¿no? De nuestra diócesis. Así que eso es más o menos, así a grandes rasgos, mi recorrido. Perfecto, perfecto. Y Ah, por lo y que siempre comentas, sí, viví también, perdón, por ahí eso es importante en función del libro. eh, Poco después de ordenado hice la licenciatura en teología aquí en Buenos Aires, en Devoto, la Facultad de Teología de la UCA, pero después hice el doctorado en espiritualidad, viviendo en España y en Francia, ¿no? Eso ya en los años 80, digamos, ¿no? Bueno, eso. perfecto, perfecto. Sí, sí, claro, es pertinente, eh, porque de alguna manera nos cuenta tu recorrido, lo preparado que estás para, para orientarnos en un libro de espiritualidad, como es este. Si bien al comienzo, o si bien, digamos, pareciera que este, te dedicas o te has dedicado al mundo de la formación sacerdotal, eh, me parece bueno eh, tener en cuenta que este libro no es solo para sacerdotes. Ujú. Eh, Contanos un poquito entonces cómo surge la idea de este libro, eh, a quién crees que le puede hacer bien.
cómo se desarrolló, este, cómo surgió la idea de este libro y a quién está dirigido. Bueno, este libro nace de una manera bastante peculiar porque en esos años que yo estoy viviendo en Roma, me invitan a ser expositor aquí en la Argentina en un encuentro nacional de sacerdotes que se iba a desarrollar en el año 2008 en Villacura Brochero. Ujú. Esto es un evento realmente muy rico, un lujo, podríamos decir así, de la Iglesia Argentina, porque no lo tienen otros países que yo recorro en Latinoamérica. Cada 3 años nos reunimos los sacerdotes de distintas diócesis de la Argentina en Villacura Brochero. Eh, en aquel tiempo se reunieron, yo recuerdo, unos 500 sacerdotes y un poco más de 30 obispos, ¿no? Este año que caía justamente el trienio, digamos, en que se desarrollaba, fuimos 700 sacerdotes, ¿no? Así que es algo realmente precioso, ¿no? Son 3 días en los que nos dedicamos a reflexionar, a rezar, a celebrar juntos. Bueno, y aquel año, el tema que me pidieron eh, estaba inspirado por un lema paulino, alegres servidores de la esperanza, era. Eh, no voy a decir que era un contexto también desafiante para la esperanza, porque nosotros en la Argentina vivimos en contextos desafiantes para Es la verdad, esperanza, ¿no? es Y en verdad. general el cristiano, ¿no? Vive, Mm. si se toma en serio su vida, ¿no? Vive desafiado por la esperanza, por la necesidad de la esperanza. Eh, pero tenía una feliz coincidencia ese año, y es que se cumplían 10 años del fallecimiento del cardenal Pironio. Entonces se quería que, se buscaba que en ese encuentro sacerdotal recordáramos su figura y sus enseñanzas. Así que yo me inspiré bastante en las charlas que di para hablar de la esperanza en la enseñanza de Pironio, ¿no? Y de hecho, bueno, dediqué una charla a hablar sobre el testimonio y la figura y la enseñanza de Pironio, ¿no? Providencial que, bueno, nosotros acabamos de celebrar la beatificación del cardenal, ¿no? El sábado pasado. Tal cual, Así que, tal cual. este, y bueno, en el libro, el último capítulo es justamente lo que en aquel encuentro era la primera charla, ¿no? Que era la presentación de la figura Ajá. y de la enseñanza de Pironio. Terminado ese encuentro, eh, estas cosas uno nunca sabe a dónde van a parar. Las charlas llegaron a España y la editorial Narcea me propuso hacer un libro, pero me pedían dos cosas. Por un lado, que reformulara un poco los contenidos de tal manera que pudieran ser para cualquier cristiano y no solo para los sacerdotes, que ese trabajo lo hice, y además si podía extender un poco los contenidos escribiendo algunos capítulos más. Así que bueno, yo cumplí con esas dos tareas, y de allí salió un libro que, si bien tuvo en el origen, ¿no?, inspiración en la vida sacerdotal, pero como nosotros también somos cristianos, la raíz evidentemente era para cualquier bautizado, y después, bueno, yo lo fui podando, digamos, de alguna cosita queda por ahí, ¿no?, que van a identificar eh, referida a la vida sacerdotal. Pero después, si no, todo el resto está aplicado a la vida cristiana. Absolutamente, eso se nota con toda claridad en el libro. Te digo, si uno lo lee sin saber esto, no te das cuenta. Está perfectamente aplicado a la vida y con mucho realismo a la vida cristiana, cotidiana, así que eh, está perfectamente logrado ese objetivo. Me alegro. Si te parece, José María,
Sí, sí, no, de eso estoy seguro. Si te parece, ¿por qué no nos contás brevemente la estructura del libro? ¿Cuáles son, cuál es la columna vertebral del libro, el hilo rojo que, que le da sentido a la obra? Bueno, yo empiezo inspirado justamente por Pironio. Pironio tiene un texto precioso que él tituló Meditación para tiempos difíciles. ¿Mm? Ujú. Y por tanto el primer capítulo del libro lo titulo Esperar en tiempos difíciles. ¿Mm? Y planteo justamente esto, ¿no? Como no son dos realidades contradictorias, sino todo lo contrario, ¿no? Particularmente es una provocación a la esperanza, ¿no? Atravesar por un tiempo difícil, ¿m? A la esperanza cristiana. ¿M? Y de alguna manera, si uno se abre a la gracia, favorece la esperanza, ¿m? El estar desafiados por un tiempo difícil. Bueno, después hay un segundo capítulo en el que yo trato de despejar los obstáculos que a mi entender muchas veces hacen que los cristianos eh, crean que no tienen esperanza, porque me parece que hay, de hecho el capítulo le titula Esperanza y pseudoesperanzas, ¿no? Entonces lo primero para mí es remover del camino algunos falsos conceptos que identificamos con la esperanza cristiana, ¿no? El primero es el optimismo, ¿no? Que suele ser identificado como sinónimo, y si bien tiene elementos comunes, en su raíz es algo muy distinto a lo que es la esperanza cristiana, ¿no? Así que, primera aclaración. Segunda aclaración, también lo que es lo que la cultura nos induce a buscar a través del éxito, ¿no? Sí, parecería como que la búsqueda del éxito es la base de la esperanza, ¿no? Yo trato también de desmitificar eso, ¿no? El mensaje evangélico no pretende que seamos exitosos, sino fecundos. ¿M? Y eso abre siempre el camino a la esperanza. ¿M? Luego planteo, bueno, ¿qué es entonces en profundidad la esperanza cristiana? Y Ujú. de qué manera también uno la vive conforme a las distintas etapas de la vida. No es igual como uno vive la esperanza durante la juventud, que como uno la vive en la vida adulta, que como uno la vive en la ancianidad, ¿no? Y luego planteo en otro capítulo que la esperanza se aprende, a esperar se aprende, ¿m? Porque uno diría, bueno, me toca o no me toca, tendrá que ver el temperamento, tendrá que ver el... No, no, a esperar se aprende. Y planteo Por algunos eso es un rasgos, camino, por eso es un y camino. por eso es un camino, exactamente, Claro, ¿no? Por eso es claro. un camino. Y entonces planteo algunas actitudes o prácticas, digamos, que favorecen en el corazón el desarrollo de la esperanza, ¿no? El cultivo de la esperanza, como son la actitud de infancia espiritual, la conciencia de ser peregrinos, la paciencia, la oración. ¿No? Todo eso prepara un terreno fértil para que pueda nacer y desarrollarse en nosotros la esperanza, ¿no? Y, este, y respecto del aprendizaje, ¿no? De la esperanza, planteo la necesidad de ser fieles a la verdad, de nunca dejar de soñar, ¿m? De que nadie nos pode, ¿no? Los sueños, ¿no? La necesidad de saber perseverar, de saber enfrentar el sufrimiento, eh, y de hacerle caso a la sed de Dios que todos llevamos en nuestro corazón, ¿no? Y cierro el libro justamente, lo titulo Un testigo entre nosotros, un testigo de la esperanza, ¿no?
que es Pironio, ¿no? Justamente Mm. presentando la enseñanza que él nos ofrece, que es muy rica a este respecto, ¿no? Eh, Esto explica también una curiosidad, eh, que por ejemplo, yo creo que una práctica interesante con los autores de peso, con los autores que uno quiere seguir, es ver qué autores citan, ¿no? ¿Quiénes están en las notas a pie? Y a mí me gusta siempre hacer ese ejercicio. Y haciendo este ejercicio con este libro tuyo, veía que hay una gran cantidad de citas muy interesantes. Citas autores de espiritualidad como Sensini, Uriarte, Guardini, Martini, Bantuan, Martín Descalzo, todos próceres, ¿no? Por supuesto. A Ratzinger, a Juan Pablo II. Citás autores del mundo de la cultura, si querés, ¿no? Como Kovadlov, en el ámbito argentino, Sábato mismo. Autores de la literatura, de la gran literatura mundial, como Bernanos, Chesterton, Graham Greene y Julian Greene, Charles Meller, pero por lejos, el más citado a lo largo de todo el libro es el cardenal Pironio, ¿no? Entonces, esto se explica un poco con lo que estás contando, ¿no? Es, de alguna manera, el libro entero está inspirado por él, pero vos también sabés tomar, me parece, y plasmar en este libro nuevo tuyo, eh, como el corazón de la espiritualidad de Pironio, ¿no? Eso por un lado, me parece algo muy interesante. Y por otro, algo que a mí una de las cosas que más eh, me hizo bien, y que me abrió un horizonte que yo no había pensado nunca, es cómo el confundir la esperanza con otro tipo de actitudes o de sentimientos que terminan siendo narcóticos espirituales, eh, hacen que uno se sacie con cosas que en realidad no te sacian. Y Ujú. esas falsas esperanzas o esos falsos sucedáneos de la esperanza obturan el lugar que uno tiene en el corazón para la verdadera esperanza, ¿no? Y eso vos me parece lo desmenuzás muy bien, lo abrís los ojos como para decir, no, paremos, eh, Ujú. esto es la esperanza, ¿no? Apuntá acá, ¿no? Apuntá a esto que realmente va a hacer que te sacie el corazón y que puedas vivir la esperanza y la fe cristiana de un modo mucho más pleno y con mucho más sentido. No sé si te interpreté bien. Te agradezco, muy bien, y mientras te escuchaba yo pensaba en esas fotos que hemos visto en estos días después del temporal, de tantos árboles con las raíces expuestas porque eran débiles o Tal eran cual. cortas, ¿no? Bueno, yo creo que a veces muchos cristianos terminan así, pero por tener justamente no haber sabido cultivar en profundidad las raíces de la esperanza, ¿no? En un suelo sólido, ¿no? Por eso, este, bueno, así me hacías acordar, Es, me llevabas a esta imagen. es una linda imagen, es una linda imagen y que creo que está bueno que la tengamos en cuenta. Se nos está yendo el tiempo, pero de un modo tremendo, lastimoso. Así que vamos a ofrecerles a quienes nos están acompañando la lectura especial y comentada de un modo especial por el autor de algún párrafo. Teníamos varios preparados, pero no vamos a tener tiempo para todos. Si les parece, vamos con el primer párrafo que habíamos preparado para hoy. Vamos a poder leerlo juntos. Dice así, José María Recondo. Se fue el párrafo. ¿Vamos? Ahí está, ¿eh? Dice así. Ahora sí. Es precisamente cuando la realidad humana contradice nuestras expectativas, cuando se hace necesaria la esperanza evangélica. No cuando podemos, sino cuando ya no podemos.
Se trata, pues, de abrirnos en la esperanza a recibir lo que Dios quiere darnos. La lectura de los signos de los tiempos no tiene por objeto estar atentos solo ni primariamente a lo que Dios quiere que hagamos, sino antes a lo que Dios muestra que quiere darnos. ¿Qué nos puedes comentar de este párrafo, José María? Bueno, lo primero parece contradictorio, ¿no? Decir que la esperanza cristiana encuentra campo cuando ya no podemos, ¿no? Pero justamente la esperanza cristiana no es eh, una rueda de auxilio a la que recurrimos cuando fracasa nuestra pretensión de omnipotencia. A diferencia de la esperanza humana, no se basa en lo que nosotros somos capaces de lograr, que esto sí identifica la esperanza humana, sino en lo que Dios es capaz de lograr en nosotros o a través de nosotros en el mundo, ¿no? Por eso recién cuando sacamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en Él, nos hacemos capaces de esperar cristianamente, ¿no? Y muchas veces lo que nos lleva a terminar de sacar los ojos de nosotros mismos es la frustración de nuestras posibilidades, ¿no? Por eso tiene algo de paradójico, ¿no? El fundamento de la esperanza cristiana. Y, y el ¿Y cuál objeto sería la diferencia? Sí, y perdón, perdón, dale, dale. el objeto de la esperanza cristiana, además, no consiste en que Dios cumpla con mis deseos, sino en que se cumplan sobre mí los deseos de Dios. Otro giro copernicano que es necesario realizar si queremos vivir como cristianos esperanzados, ¿no? Sí, decime, te interrumpí. No, 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 está bien. No, no, siguiendo tu pensamiento, quería preguntarte, ¿cuál sería entonces la diferencia con el mero optimismo? Bueno, el optimismo justamente tiene su fundamento en, yo diría, habitualmente en algo voluntarista, ¿no? O meramente en lo que nosotros somos capaces de lograr, ¿no? Ojo, y es una actitud que no deja de tener valor en la vida, ¿m? Pero es insuficiente para un cristiano, ¿no? Eh, y a veces está, ya digo, está condicionada por el temperamento de cada uno o a veces por una decisión, ¿no? La decisión de ser positivo, de poner buena onda, pero Mm, muchas veces a costa de negar la realidad, realidad que debería ser enfrentada si nosotros tenemos verdadera esperanza cristiana, digamos, ¿no? Y a veces hay corrientes, digamos, espirituales en donde prevalece el optimismo, uno lo ve en la New Age, ¿no? Por ejemplo, ¿m? Que mm, muchas veces generan una invitación para preservar el bienestar interior, una invitación a negar lo que sea incómodo, ¿no? O doloroso para la vista, en orden a no perder el optimismo, ¿no? Bueno, eh, eh, eso es contradictorio con la esperanza cristiana, digamos, ¿no? Es decir, los profetas fueron testigos de esperanza, pero enfrentaron la realidad, denunciaron el pecado, pero confiaron en lo que Dios era capaz de hacer para transformar esa realidad, y eso era el contenido del anuncio, ¿no? Jesús no fue optimista frente a su pasión. Sí, lo que le permitió llegar hasta el final de su misión fue su confianza en el Padre, la esperanza en el Padre. Pero, digamos, no dijo todo va a estar bien. No, no, no. claro, claro, No claro. siempre todo va a estar bien. El cristiano dice todo va a terminar bien, pero nunca dice todo va a estar bien. Bueno, con esta perlita los invito a acercarse, conocer y disfrutar por ustedes mismos
lo que nos ofrece José María Recondo en este libro, La esperanza es un camino, que vale la pena. Realmente lo recomiendo de corazón. Es un libro que estoy seguro va a hacer bien a mucha gente. José María, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado en este espacio. Te mando un abrazo. Y bueno, gracias por todo y hasta la próxima emisión de A Libro Abierto.